La parábola del sembrador. Jesús habla en parábolas para que la gente pueda comprender las verdades sobrenaturales que muchas veces son inalcanzables para la razón humana, pero que por la fe podemos comprenderlas. Sin embargo, también señala que algunos, por más que miren, no ven, y por más que escuchan, no comprenden. Vamos a escuchar esta hermosa parábola y a tratar de entender cómo aplicarla en nuestra vida. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La parábola de hoy la vamos a escuchar del Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, versículo 1 al 29. En otra ocasión se puso a enseñar a orillas del lago. Se reunió en torno a él tal gentío que hubo que subirse a una barca que estaba en el agua y sentarse en ella, mientras toda la gente quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas con parábolas. Esto es lo que les decía. Escuchen con atención. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar unas semillas, cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron sobre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron, y no dieron fruto. Otras cayeron en tierra fértil, brotaron, crecieron y dieron fruto. Produjeron unas 30, otras 70, otras 100. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto a los 12 le preguntaron acerca de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les comunica el secreto del reino de Dios, pero a los de fuera todo se les propone en parábolas, de modo que por más que miren, no vean, por más que escuchen, no comprendan, y no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les añadió: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? El que siembra, siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra la palabra son los que en cuanto la escuchan, llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros, como lo sembrado en terreno pedregoso, cuando escuchan la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíces, son inconstantes. Llega una tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente fallan. Otros son como la semilla que cae entre espinos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos ahogan la palabra y no dejan dar fruto. Y otros, lo sembrado en tierra fértil, escuchan la palabra, la reciben y dan fruto al 30 o 70 o 100 por uno. Palabra de Dios. Cuando Jesús enseña a la gente que acude a Él, enseña con mucha autoridad. La gente lo busca porque sabe que habla de alguna manera algo diferente a lo que están acostumbrados a escuchar, quizá a la forma estricta en que los fariseos se dirigían a ellos y les exigían comportamientos especiales. Jesús les dice en voz fuerte: escuchen con atención.
Cristo pide nuestra atención cuando nos habla, porque es necesario que pongamos la atención a las palabras que Él dice y no tanto a nuestros pensamientos. Podría parecernos un poco duro que Jesús termine en el versículo 9 diciendo: el que tenga oídos para oír, que escuche. Es cierto que Jesucristo reclama que las personas que le escuchen pongan atención. Y hoy son muchos los que no quieren poner atención a las palabras de Jesucristo que hoy tenemos como un tesoro en los evangelios. Sucede que prefieren poner atención a un comentarista de la televisión, algún noticiero, alguna revista, a otras personas que se promueven a sí mismas como gurús de enseñanzas para poder ser más felices. Cristo nos reclama: escuchen con atención, y el que tenga oídos para oír, que escuche. La palabra de Dios llega a todas las personas, no solamente a unas pocas. Es por esto que en esta parábola Jesucristo explica que la palabra cae en diferentes clases de terreno. La semilla siempre está puesta por el sembrador, así que el que siembra es Dios y siembra la palabra, que es Jesucristo. Por eso los que están junto al camino donde se siembra la palabra y que en cuanto la escuchan llega Satanás y se la lleva, son aquellos que sus oídos están demasiado ocupados en otras cosas de su interés, como por ejemplo las noticias, las revistas de artistas, la necesidad de alimentar su cuerpo con deportes, con vanidades. Satanás, dice Jesucristo, se lleva pronto la palabra de ellos. Y no es que todo lo que hagamos sea malo, simplemente es que a veces llenamos nuestra vida de todo menos de Dios y no tenemos tiempo verdaderamente para escuchar la palabra de Dios que está en los evangelios. Otros, nos dice Jesucristo, son como los sembrados en terreno pedregoso. Son aquellos que creen verdaderamente en Jesucristo, saben que solo por Él y en Él encontrarán la vida eterna, pero nos dice el Evangelio que no tienen raíces, son inconstantes. Son aquellas personas que al levantarse no rezan, no ofrecen su día. Durante el día no se acuerdan de hacer alguna jaculatoria, ni mucho menos de rezar un rosario o alguna coronilla. Y en la noche, al recostarse, seguramente están ya tan cansados de tantas actividades que no hacen su balance del día ni se encomiendan a Dios nuestro Señor. La inconstancia te lleva siempre a tener tiempo para todo, excepto para mejorar tu vida espiritual. Por eso dice el Evangelio: llega una tribulación o una persecución por causa de la palabra e inmediatamente fallan. En estos están aquellos que, por ejemplo, cuando tienen un problema, culpan a Dios de dureza o culpan a Dios de abandonarlos. Y hay otros los que al escuchar la palabra cae entre espinos. Aquí es importante considerar cómo un espino tiene una punta afilada que lastima, que corta la carne. Son aquellos que están tirados a la sensualidad, a la pereza, a la vanidad. Sí escuchan la palabra, pero estas preocupaciones, que son muy de la carne, como dice el Evangelio, preocupaciones del mundo, los sacan de esa buena intención, y así, seducidos por las riquezas, por las ropas, por el vestido, por el dinero, los negocios, las fiestas, por los demás deseos, ahogan la palabra, no tienen tiempo para Dios y por tanto no pueden dar fruto. Y por último están los que son sembrados en tierra fértil. Qué alegría sería para nuestro corazón que la nuestra sea esa clase de tierra
que recibe a la palabra, que la escuchan y que dan fruto. Así los de la tierra fértil son aquellos que tienen en su corazón una intención más pura y santa de escuchar la voz de Dios, de seguir su voluntad, de encontrarse verdaderamente con Él. En estos están aquellos que no conciben su vida si se levantan y no ofrecen su día a Dios, aquellos que durante el día le tienen presente, ya sea en su trabajo, en sus labores, en sus empresas, en sus apostolados, y sobre todo, antes de dormir, se encomiendan a la divina voluntad. Lo sembrado en tierra fértil echa raíces, y así también pueden compartir con todos los que están a su alrededor aquella alegría que es la vida que da la palabra. Como una planta, cuando va creciendo, poco a poco echa raíces, y su vigor transmite alegría a toda aquella persona que la ve, porque tiene vida. Así la palabra, en la tierra fértil de nuestro corazón y de nuestra alma, tiene que compartirse en alegría, en felicidad, en serenidad, en un espíritu verdadero de servicio. Una de las sentencias más duras de Jesucristo es esta cuando dice que a aquellos que escuchan esta parábola, por más que miren no ven, por más que escuchan no comprenden, no sea que se conviertan y sean perdonados. Si Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿por qué diría palabras así que pueden sonarnos un poco preventivas como para que no puedan todas las personas ser perdonadas y convertirse? Explicaremos esto de una manera muy importante. Es que la palabra de Dios no puede entrar en un corazón necio, en un engreído, en un soberbio, que le crea a todo el mundo excepto a Dios. Allí no puede Dios alcanzar con su misericordia a un corazón obstinado por su soberbia. No tienen la capacidad de encontrarse con el amor de los amores. No tienen la capacidad de ver la magnífica obra de Dios en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. No tienen la capacidad de ver porque están enceguecidos con sus pobres doctrinas, con su pobre ciencia, con su pobre vida. ¿Qué te sugiere a ti esta parábola? ¿Cómo la vives? ¿Cómo puedes aplicarla en tu día a día? Haremos una pequeña oración para terminar esta reflexión. Señor, haz que en mi día dé fruto de amor, que aprenda a darte gracias por ello, que no acabe mi día vacío, que reciba tu palabra, que me dé tiempo durante el día para abrir el Evangelio o para escuchar alguna meditación respecto de la misma, para que mi fe crezca y se fortalezca, para que mi fe no esté agarrada de pincitas en una terrible ignorancia por causa de la falta del tiempo que te dedico. Señor, aumenta mi fortaleza para darte más tiempo a ti cada día. Trataremos durante la semana de realizar todas las noches un pequeño examen de conciencia sobre aquellos acontecimientos que nos ocurren durante el día para tener más presente a Cristo en cada minuto vivido. Que Dios te bendiga.